pues vamos a comenzar ahora con nuestro seminario y vamos a estar hablando durante 3 sesiones acerca de este seminario de el manejo de las finanzas personales. En esta primera sesión vamos a estar hablando de la mayordomía. Eso quiere decir que vamos a estar hablando de la mayordomía en las finanzas. Entonces, ¿por qué es bueno aprender a manejar las finanzas? Entonces, el buen manejo de las finanzas nos da unas mejores probabilidades de éxito en el matrimonio. Es decir, cuando dos personas se casan, se ponen de acuerdo, deben tomar decisiones juntas sobre todo el manejo de las finanzas, lo que tiene que ver con créditos, gastos de compras y presupuesto. Esto que hace también que una persona que esté soltera, que aún no se haya casado, pues también pueda tener, como quien dice, esta preparación para poder llevar a cabo un buen manejo de las finanzas, no solo pues personales, sino también en el matrimonio. Entonces, el manejo del dinero es una de las mayores áreas de conflicto en el matrimonio. Por eso es importante saber cómo manejar las finanzas. Además de que Dios está en contra del divorcio, como lo dice su palabra, y como todos lo sabemos, un divorcio no es nada conveniente para las finanzas, porque las finanzas se deterioran en un gran porcentaje cuando ocurre un divorcio o cuando ocurre una separación o cuando ocurre pues la muerte de un cónyuge. Incluso para una madre soltera, criar hijos sin un cónyuge es todo un reto financiero. Y por eso es importante que se pueda saber cómo manejar las finanzas. Lamentablemente muchos matrimonios se acaban cuando se acaba el dinero. Por eso es muy importante conocer cuál es el manejo correcto acerca de las finanzas. Ahora, ¿cómo podemos manejar eficientemente las finanzas? Bueno, las finanzas las podemos manejar de acuerdo a un sistema que se llama el sistema MAP, que es mayordomía, administración y planificación, que es el que vamos a estar enseñando y hablando pues en estas 3 sesiones. Entonces, vivimos en este mundo, pero no podemos regirnos por los principios de este mundo, porque todo lo que hay en este mundo es perecedero, hoy está, mañana no está. Así que debemos regirnos por los principios y las verdades del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es eterno y todo lo que hagamos para el reino de Dios será perdurable. Habrá recompensa eterna en lo que nosotros invirtamos en el reino de Dios. Entonces, cuando nos vayamos de este mundo, realmente nos vamos a ir sin nada, tal cual llegamos. Por eso es importante entender que no podemos regirnos por lo que hay en este mundo, que es un mundo perecedero, que las cosas están hoy, mañana no, sino por el reino de Dios, que es un reino eterno. Entonces, nos hemos dado cuenta de cuántos multimillonarios hay que han muerto y de nada les ha valido todo el dinero que han acumulado porque murieron incluso hasta pobres. Muchos millonarios, el dinero no los alcanza a salvar de la muerte. Vemos ejemplos como Michael Jackson, como Whitney Houston, con Steve Jobs. Todo el dinero que han tenido no los ha podido dar, digamos, la vida. No pudieron comprar la vida. Y lo que pasa es que hay muchos, incluso millonarios, que pudieron no manejar bien las finanzas y pues lamentablemente murieron en la pobreza absoluta. Entonces, las malas decisiones, la ambición, la falta de estrategias ante las crisis financieras, no tener claro un diseño y propósito para inversión y multiplicación de las ganancias, el desconocimiento de los principios bíblicos y poner la confianza en el dinero son el camino perfecto que conduce a la pérdida y carencia de recursos financieros. Entonces las personas olvidan que hay un principio bíblico muy importante que está en Gálatas 6:7 y que dice que no crean ustedes que pueden engañar a Dios, cada uno cosechará lo que haya sembrado. Por eso es importante que nosotros podamos entender cómo manejar las finanzas, cómo poder sembrar
para cosechar lo que Dios tiene con respecto a las finanzas. Entonces vamos a empezar a mirar cuáles son las 5 verdades acerca de la mayordomía. La primera verdad es que Dios es el dueño de todo lo que hay. Primera verdad, Dios es el dueño de todo lo que hay. Cuando hablamos de finanzas, indiscutiblemente tenemos que hablar de mayordomía. La mayordomía implica entender el concepto de propiedad. Debemos entender que nosotros no somos los propietarios de los recursos que Dios nos da. Dios es el propietario. Dios es el dueño absoluto de todo lo que existe. Por eso el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es no solo el dueño de todo lo que existe, sino es el dueño de todo lo que tenemos. La vida, la familia, los hijos, la empresa, el negocio, el dinero, nada nos pertenece. Todo eso es de Dios. Por eso un día lo podemos tener y al otro día no. Tenemos que entender la verdad de que Dios es el dueño de todo. Ageo 2:8 nos dice, la plata es mía, el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No cabe duda. Dios dice, la plata es mía y el oro es mío y bueno, y todo lo que hay. Entonces, hoy podemos tener algo y luego no tenerlo porque Dios, así como da, también quita. Por eso Job lo entendió muy bien. Job reconoció esta gran verdad. Entonces, en el versículo 21 de primera de Job 1, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Los que no conocen el libro de Job sabemos que Job empezó teniendo pues muchas riquezas y que llegó un momento en que lo perdió todo, incluido hasta sus hijos, fueron muertos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Job sabía que Dios daba y Dios quitaba. Entonces, el dinero que tenemos y que llega a nuestras manos es definitivamente porque Dios nos lo da. Tú puedes hacer lo que quieras, pero si Dios no te da los recursos, no abre las puertas, de nada vale lo que hagas, porque Dios es el que abre las puertas y cierra las puertas. Él lo hace por medio de muchas formas, ideas de negocio, estrategias, el trabajo, muchas formas Dios da su provisión, pero indiscutiblemente Dios es el que lo da. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, ¿qué los hace más importantes que los demás? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Y si cuanto tienes te lo ha dado Dios, ¿por qué te las das de grande? Como si hubieras logrado algo por esfuerzo propio. Eso está en 1 Corintios 4:7. Y Dios, también tenemos que tener claridad de que Dios hace tanto al pobre como al rico. Proverbios 22:2 nos dice, el rico y el pobre tienen algo en común. A los dos los ha creado el Señor. Entonces, primera verdad, Dios es el dueño de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso, como lo acabamos de leer, Dios hace a algunos pobres y a otros ricos. Entonces, incluso la Biblia nos habla de que siempre van a haber pobres. Entonces, tenemos que entender esta gran verdad. Dios es el dueño de todo. Cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando en un concepto de propiedad. Nosotros somos los mayordomos, Dios es el dueño. Dios es el dueño de todo lo que tenemos y de todo lo que Él nos da. Verdad número 2. Dios no está en contra de las riquezas porque Él es el que las da. Entonces, Salomón, el rey más sabio y más rico de toda la tierra, dejó claro que Dios es el que da las riquezas. En Eclesiastés 5:19 nosotros podemos leer que dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza
y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Entonces, está claro, segunda verdad, Dios no está en contra de la riqueza, porque Él es el que las da. Eclesiastés 6:2 dice, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aquí podemos ver el contraste. Dios da las riquezas, pero también da el poderlas disfrutar. Dice que da la facultad para que tú las puedas disfrutar. Y en cambio en el otro versículo dice que hay algunos que no las pueden disfrutar, sino que las disfrutan los extraños. Entonces es el contraste. Dios da la riqueza, a algunos las pueden disfrutar y otros las disfrutan otros. Entonces hay que entender que Dios es el que da las riquezas y que lo que esperamos es que podamos disfrutar de lo que Dios nos da. Entonces, nos han vendido la idea de que en el cristianismo no se puede prosperar. O nos han vendido la idea que en el cristianismo todo es prosperidad. O sea, se han ido a los dos extremos. O no se puede prosperar o no hay que prosperar. Y lo otro es que nos han vendido la idea de que el evangelio de Jesús es solo para los pobres. Entonces dice, no, eso no es para ricos, eso es para pobres. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a entender, tenemos que entender la verdad de que el deseo de Dios sí es prosperarnos. Dios no está en contra de las riquezas, porque Él es el que las da. Él es rico, tiene riquezas, no solo financieras, materiales, sino que dice que es rico en misericordia, es rico en gracia, Dios es rico en todo. ¿Y qué ocurre? Que la verdad es que el deseo de Dios es prosperarnos. Y Dios prosperó a muchos en la Biblia y desea prosperarnos a nosotros. La prosperidad de los personajes de la Biblia o de las personas que estuvieron en la Biblia no fue solo en esa época. Dios ahora también quiere prosperarnos, pero de la forma correcta. Entonces, Génesis 39, 2, 4 nos dice, hablando de José, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aquí estamos viendo el principio de la mayordomía. Es un principio de propiedad, es un principio en que el dueño entrega en el poder a aquel que ve que va a poder hacer buen uso de eso que le están entregando. Génesis 39, 23 dice, también refiriéndose a José, no necesitaba atender el jefe de la cárcel. Ahora José, recordemos la historia de José, que José después de estar en casa de Potifar, que era una persona muy importante en Egipto y para el faraón, y que estaba a servicio del faraón, ahora está en la cárcel, porque recordemos que fue metido en la cárcel precisamente por el mismo Potifar, porque según lo que la esposa de Potifar le había dicho a Potifar, José había intentado, digamos que seducirla, bueno, o estar con ella cuando sabemos que pues eso era falso. Pero en conclusión, José terminó en la cárcel. Entonces ahora está en la cárcel y dice que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguno de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces estamos viendo que el deseo de Dios sí es prosperar. A Josué le dijo cuál era el requisito para esa prosperidad. En Josué 1:7 encontramos que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué interesante.
dice que no solo que sea prosperado en una cosa, sino que en todas las cosas que emprenda. Ahora, Abraham, antes de ser Abraham, era un hombre millonario en su época. Génesis 3:12 nos dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Isaac también era un hombre rico. En Génesis 26, del 12 al 14 nos dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Génesis 26, 18, 22 nos dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y dice, y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Dios sí quiere prosperarnos. Dios sí prospera. Dios no está en contra de la riqueza. Ahora veamos el caso de Jacob. Dice que Jacob también era un hombre rico. En Génesis 30, 43 nos dice, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y camellos y asnos. Ahora, para no quedarnos del todo con el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la presencia de Jesús, o sea, frente a Jesús, durante el ministerio de Jesús en la tierra, también había gente rica. Un ejemplo es Zaqueo. Dice que Zaqueo era un hombre rico. En Lucas 19:2 nos dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y recordemos que Jesús le dijo a Zaqueo que bajara del árbol porque Zaqueo subió a un árbol y que Zaqueo aceptó a Jesús, lo conoció como Salvador y lo siguió. Entonces, estamos viendo que el evangelio de Jesús no es solo para los pobres. Ahora, vamos otra vez al Antiguo Testamento. Tenemos al rey Ezequías. El rey Ezequías tenía muchas riquezas porque Dios se las había dado. En Segunda de Crónicas 32:29 nosotros leemos que dice, adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. El rey Salomón era el rey con más riquezas sobre la tierra. Primera de Reyes 10:23 nos dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y Dios le dijo en segunda de Crónicas 1:12, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. O sea, que estamos viendo que Salomón le fueron dadas riquezas. Incluso en Primera de Reyes 3:13 dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. El rey David reconoció que las riquezas y la gloria la da Dios. Por eso, Primera de Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Conclusión, Dios
es quien da el poder para hacer la riqueza. Y es Él quien tiene el poder para proveer abundantemente de acuerdo a nuestras necesidades a través del trabajo, ideas de negocio, de empresas. Y por eso Deuteronomio 8:18 nos dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Ahora me viene una pregunta. Si Dios te diera ahora mismo todas las riquezas que le has pedido, ¿qué harías con ellas? ¿Qué harías con todas las riquezas que tú le has pedido a Dios y que en este mismo día, hasta una misma hora, Dios te las dé? ¿Qué harías con ellas? Reflexiona en esa pregunta. Ahora viene la verdad número 3. La verdad 3. Dios conoce los corazones y por eso sabe cuándo, cómo y a quién darle las riquezas. Entonces, verdad número 3. Dios conoce los corazones y por eso sabe cuándo, cómo y a quién darle la riqueza. A veces nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos hacer, cómo lo queremos hacer y cuándo lo queremos hacer. Señor, danos lo que queremos ya y de esta forma. Pero Dios es el que conoce los corazones y es el que sabe cuándo, cómo y a quién le va a dar la riqueza. Entonces, Dios da las riquezas como una recompensa ante la condición correcta del corazón. Por eso el rey Salomón en Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Porque el mundo enriquece, sí, el mundo enriquece, pero esas riquezas a la larga se terminan. Las que verdaderamente perseveran y las que verdaderamente se mantienen son las riquezas que Dios nos da, porque son las riquezas que vienen del reino y el reino, como lo hablamos en un principio, es eterno. Entonces, hay que tener en cuenta algo muy importante. El manejo de las finanzas es 20% conocimiento y 80% comportamiento. Es decir, podemos saber mucho o querer mucho tener dinero, pero lo que determina si Dios nos lo da o no es la actitud que tenemos frente al dinero. Es la actitud, es el comportamiento que tenemos frente al dinero. De hecho, nuestra actitud hacia el dinero es lo que determina cómo lo manejamos. Puede que no nos hayamos dado cuenta que, primero, el deseo de tener dinero controla nuestra vida. Segundo, que el deseo de tener o mantener cierto estilo de vida nos controla. O tercero, el deseo de tener mucho dinero fácilmente sin hacer nada nos domina. Entonces, nuestro comportamiento y conducta con respecto al dinero está determinado por lo que creemos acerca de él y el significado que tiene el dinero para nosotros. Por eso es necesario que modifiquemos nuestro comportamiento con respecto al dinero para que podamos ejercer la mayordomía de los recursos financieros que Dios nos da. Si no tenemos el comportamiento correcto, no vamos a poder ser buenos mayordomos. Porque la actitud que se tenga hacia el dinero reflejará lo que se cree acerca de él. Entonces, las creencias que tenemos acerca del dinero se formaron de acuerdo a lo que nuestros padres o las personas que nos criaron o personas significativas nos enseñaron acerca del dinero. Entonces te pregunto, ¿qué crees del dinero? ¿Qué te modelaron tus padres acerca del dinero? ¿Cómo las personas significativas en tu infancia formaron tus creencias acerca del dinero? Los compañeros de colegio, los vecinos, los amigos, los familiares. Porque tal vez en su ignorancia de los principios bíblicos y sin querer, tus padres te enseñaron a tenerle respeto al dinero o te enseñaron a encontrar satisfacción en el dinero o te enseñaron a tener seguridad en el dinero.
o te enseñaron lamentablemente a desear tener mucho dinero. Y también te pudieron haber enseñado, pudiste haber aprendido a que tu identidad se encuentra en el dinero, es decir, si soy alguien, si tengo dinero. Esto también implica que si tengo cosas materiales o si puedo comprar cosas materiales, entonces soy alguien. O sea, el dinero, el tener cosas materiales va a hacer que yo sea alguien. Significa que tu identidad se construyó con base en lo que tenías, en lo que tienes, en el dinero. Entonces, algunas de las creencias incorrectas acerca del dinero que podemos tener, que nos enseñaron, o sea, vimos anteriormente lo que nuestros padres pudieron habernos enseñado, digamos, en su ignorancia. Pero ahora, en la actualidad, nosotros podemos tener creencias incorrectas acerca del dinero. Por ejemplo, nosotros podemos creer que mucho dinero es lo que nos va a hacer vivir felices. O sea, que con mucho dinero es que nosotros vamos a poder ser felices. O podemos creer que el dinero es para gastarlo. O podemos creer que el dinero es el que nos da poder. O podemos creer que con el dinero lo podemos comprar todo. O podemos creer que el dinero hay que amarlo y respetarlo. Entonces, lo que creemos acerca del dinero determinará cómo actuamos con respecto a él. Es muy importante poder aclarar nuestras creencias acerca del dinero para poder tomar una posición de mayordomía de los recursos de Dios. Hay personas que quieren ser millonarias y tener mucho dinero, pero ¿para qué? ¿Para qué querrías tener tú tanto dinero, ser millonario o que Dios te dé mucho dinero? Tal vez porque creen que el dinero las va a hacer felices y que solamente pueden ser felices si tienen mucho dinero. Salomón, como lo vimos antes, el rey más rico que existió y que nunca más existirá, dijo en Eclesiastés 5:10, algo muy cierto, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Las personas que vienen de carencias económicas son las que más creen que van a ser felices con mucho dinero. Entonces viene la pregunta, ¿está tu corazón preparado para recibir las riquezas de Dios? ¿Está tu corazón preparado para recibir las riquezas de Dios? Vamos a ver la diferencia entre dos corazones. Mientras que Jesús le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres y lo siguiera, este se puso muy triste y desapareció, o sea, no volvió. Marcos 10:21 nos dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. En Lucas 18:24 vemos que dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Pero aquí vamos a ver la actitud diferente de Zaqueo. Es una actitud completamente desprendida. Estamos viendo, lo vimos que Zaqueo era rico, como el joven rico. Dice Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Zaqueo sí estuvo dispuesto a desprenderse. Tal vez, bueno, en ese caso él dijo la mitad de mis bienes, no fue como el joven rico que le dio todo lo que vendiera, pero seguramente Jesús sabía los corazones, sabía por qué le permitía a uno la mitad y por qué al otro le exigía todos los bienes. No era que le exigiera, pero bueno, le dijo que todos los bienes. Pero aquí estamos viendo, y es que hay personas que se aferran tanto al dinero y a las cosas materiales como si eso fuera lo único que tienen, como si eso fuese el sentido de toda su vida, como si se quedaran sin nada, si mejor dicho, si no tuviera.
Y es que han puesto su identidad en lo que tienen. Creen que son lo que tienen, entonces si no tienen nada, no son nada. El apego al dinero produce temor cuando se está acabando. Entonces por eso se retiene y se guarda para que no se acabe. También produce el deseo de conseguir más, no importando la forma en que se consiga. El apego al dinero lleva a que se acumule y no se quiera soltar. Por eso estamos hablando de lo que afecta el manejo de las finanzas, es el comportamiento que está mediado por lo que creemos acerca del dinero. El problema no está en tener dinero o querer tener dinero. El problema está en el corazón, en amar más al dinero que a Dios y en cómo nos comportamos de acuerdo a eso que creemos. Primera de Timoteo 6:10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, el problema no está en tener dinero o querer tener dinero. El problema está en el comportamiento acerca del dinero y en nuestro corazón, en que lo pongamos en primer lugar por encima de Dios. Entonces, no importa lo que creas acerca del dinero, el dinero nunca va a poder llenar los vacíos y las carencias que tienes. Solo Dios puede dejarlos completamente llenos sin dejar espacio para nada más. Verdad número 3. Dios sabe que las riquezas tienen efectos contraproducentes en los corazones que no están preparados para recibirla. Verdad número 3. Dios sabe que las riquezas tienen efectos contraproducentes en los corazones que no están preparados para recibirlas. Dios sabe que las riquezas tienen un efecto bueno o malo dependiendo de nuestra actitud hacia ellas. Entonces, primero, te pueden impedir confiar en Dios. El confiar en las riquezas más que en Dios no permitieron que el joven rico entrara al reino de los cielos. Por eso en Marcos 10:24 nosotros leemos, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Puede también en segunda instancia, las riquezas pueden apartar tu corazón de Dios. Y esto fue lo que dice Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si hay más deseo tuyo de tener dinero que deseo de buscar a Dios, ya inmediatamente tu corazón se está apartando de tu amor hacia Dios. Y eso es lo que pueden hacer las riquezas. Y Dios lo sabe. Tercero, pueden hacernos perder la perspectiva correcta de la vida. Lamentablemente, muchas veces pensamos que nuestro valor se mide por cuánto tenemos. Lucas 12:15 nos dice, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, pueden hacernos perder la perspectiva correcta de la vida. Dice que tengamos cuidado porque la vida no se mide por cuánto tenemos. Cuarto, pueden impedir tu crecimiento espiritual. Las finanzas pueden impedir nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque las riquezas pueden hacer que ocupes tu tiempo en ellas y no en las cosas que van a producir un fruto espiritual.
Por eso Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos 4:19 también dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quinto, las riquezas pueden llevarte a la soberbia y al orgullo. Ezequiel 28:5 dice, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Entonces las riquezas pueden llevarte a la soberbia y al orgullo, a que tu corazón se enaltezca. Sexto, te pueden hacer creer que no necesitas a Dios. Entonces Dios le dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17, ¿por qué tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces las riquezas hacen creer que no se necesita a Dios. ¿Qué ocurrió en Lucas 16? Nosotros podemos leer la historia del rico y de Lázaro. Cuando nos vamos al versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada banquete con esplendidez. O sea, este hombre rico no sabía que él necesitaba a Dios. Él pensó que sus riquezas, asumimos que él pensaba que sus riquezas eran suficientes. Entonces, después seguimos leyendo en el versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si Dios te preguntara, ¿para qué quieres tener mucho dinero? ¿Qué respondería? Si te preguntara por qué tendría que darte todo lo que me estás pidiendo, ¿qué le dijeras? Dios conoce nuestros corazones y como es un Padre bueno, sabe cuándo estamos listos para recibir las bendiciones financieras para poder usarlas con mayordomía, porque al fin y al cabo es su dinero. Y nosotros debemos cuidarlo, no es el nuestro. Entonces es muy importante entender que las riquezas pueden ser contraproducentes y por eso Dios sabe cómo, cuándo y a quién dárselas. Verdad número 4. A las riquezas no las puedes retener. A las riquezas no las puedes retener. Porque hay algo que se debe tener en cuenta. El dinero se gasta y se acaba.
Así como viene, también se va. De hecho, hay una broma que dice, así te vi llegar, así te vi partir. Por eso no podemos poner nuestra esperanza y confianza en el dinero, que resulta bien incierto, sino solamente en Dios, que es el que nos da de sus riquezas interminables. El dinero se termina, las riquezas de Dios son interminables. Por eso, primera de Timoteo 6:17 nos recuerda que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Job supo exactamente lo que era tener mucho dinero y luego nada, y luego volver a tener el doble. Entonces Job 27:19 dice, rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Santiago 1:11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ezequiel 27:27 nos dice, tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de los mares el día de tu caída, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Hagamos lo que hagamos, no podemos retener el dinero, y menos si es dinero injusto y deshonesto. Jeremías 17:11 nos dice, como ave que llena su nido de polluelos que ella no empolló y que pronto la abandonarán y se irán volando, así es la persona que obtiene su riqueza por medios injustos. Tarde o temprano perderá sus bienes y al final de sus días será solo una persona miserable. En otra versión dice, los que se vuelven ricos haciendo trampa perderán sus riquezas y cuando menos lo esperen acabarán en la miseria. Otra versión dice, el que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos, en la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. Otra versión nos dice, el que se hace rico injustamente es como la perdiz que empolla huevos ajenos. En pleno vigor tendrá que abandonar su riqueza y al fin solo será un tonto más. El dinero no podemos retenerlo, pero sí podemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Una cosa es ahorrar para luego invertir o comprar algo de contado y otra cosa es acumular o retener el dinero, porque el dinero que Dios nos da tiene propósito y Él nos dirá cuál es el propósito de lo que nos da. Tener las manos llenas impide recibir, por eso debemos soltar para recibir más de Dios. Si tú tienes ahora, por ejemplo, algo en tus manos, las tienes llenas y Dios te quiere dar algo, ¿con qué las vas a recibir? Necesitas soltar lo que tienes, de acuerdo a lo que Dios te diga, para que puedas recibir más de Dios y por eso volver a soltar y volver a recibir. No podemos retener, porque es como el cauce de un río, como que si tú lo retienes no va a poder fluir el agua. Entonces no podemos retener el dinero. El pueblo de Israel trató de retener lo que se les daba y se pudrió. Nosotros en Éxodo 16, el versículo 17, podemos leer que dice, así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se habían llenado de gusanos y apestaban. Y es que si lo vemos bien, retener el dinero es desconfiar de Dios. Además, retener el dinero también denota ambición y codicia.
Proverbios 28-25 nos dice, el que mucho ambiciona provoca peleas, pero el que confía en el Señor prospera. Proverbios 13-11 nos dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. En otras palabras, lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día será rico. Proverbios 28-22 nos dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Eclesiastés 5:13 nos dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Eclesiastés 4:8 nos dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo, porque claro, al final a nadie se las va a dejar. Proverbios 23:5 nos dice, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Proverbios 27-24 nos dice, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Salmos 49:10 nos dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Salmos 39:6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Job 20:15 dice, devoró riquezas, pero las vomitará, de su vientre las sacará Dios. En otra versión dice, vomitarán las riquezas que se tragaron, Dios no permitirá que las retengan. En otra versión dice, pero la maldad que hoy los alimenta, mañana será su veneno. Dios los obligará a devolver todas las riquezas que se robaron. Pregunta, ¿está tu confianza y tu esperanza en el dinero? ¿O en Dios que te puede dar todo el dinero que necesitas? ¿Está tu confianza y tu esperanza en el dinero? ¿O está tu confianza y esperanza en Dios? Verdad número 5. El manejo de las riquezas requiere sabiduría y mayordomía. El dinero no es pasivo, tiene la capacidad de seducirnos. Si no lo controlamos, terminará controlándonos. Terminará controlando nuestros deseos y pasiones. El dinero no debe controlarnos, sino nosotros tenemos que controlarlo a él. No podemos hacer lo que nos diga el dinero que hagamos con él. También tal vez nos puede decir, no, reténme, gástame, consigue más, adórame. No podemos hacer lo que el dinero nos está diciendo que hagamos. En eso consiste la mayordomía y en eso necesitamos la sabiduría. Cuando nosotros reflexionamos acerca de la comparación del propósito de Dios para el dinero y del propósito del sistema del mundo para el dinero, podemos entender un poco más por qué no podemos dejarnos controlar por lo que el mundo dice acerca del dinero o por lo que nosotros creemos erróneamente acerca del dinero. Por ejemplo, el propósito del mundo es que el dinero es para proveernos todo lo que queramos. Pero el propósito de Dios es que el dinero sea para proveer para nuestras necesidades, pero también para poder disfrutar de alguna forma de lo que Él nos da. Para el mundo, el propósito del dinero es alcanzar todos nuestros deseos. Y para Dios, el propósito del dinero es darnos Él lo que deseamos. El propósito del dinero para el mundo es que nos elige nuestra dirección. En cambio, el propósito del dinero para Dios es determinar nuestra dirección de acuerdo a sus planes para nuestra vida. Incluso, un ejemplo claro, tal vez tú te quieras ir a vivir a otro lado
pero Dios no tiene en sus planes que te vayas a vivir para otro lado. Si estuvieras en el mundo y se te regieras por el mundo, no, empeño hasta la casa y hasta lo que tenga, hasta la ropa interior si es caso, para poderme ir a vivir a donde me quiero ir a vivir. Pero si estás en Dios, si estás en el reino de Dios, en el propósito de Dios, y sabes que Dios tiene planes y destino para ti, es obvio que Dios no te va a dar los recursos para que te puedas mover y irte para otro lugar, porque Dios sabe que ese no es su plan. Entonces, por eso es que tenemos que empezar a entender en qué sistema y en qué mundo y de qué nos vamos a regir, en el sistema del mundo o en el sistema del reino, en el mundo del mundo o en el mundo de Dios, o sea, en qué nos vamos a regir. En el sistema del mundo, el dinero es para aumentar nuestros bienes, para tener más y más y más y más. En cambio, en el propósito del dinero para Dios es aumentar nuestra confianza en Dios. El mundo siempre nos va a enfocar en nosotros. Dios y en el propósito de Dios y en el reino siempre nos va a enfocar en Él, que al fin y al cabo es el dueño. Nosotros somos mayordomos. En el sistema del mundo, nosotros, el dinero, lo que nos sirve es para obtener seguridad, sentirnos seguros de que tenemos dinero. En cambio, en el sistema de Dios, en el propósito de Dios, es conocer la verdadera seguridad en la provisión de Dios. Que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, que lo acabamos de leer. Ellos no confiaban, no se sentían seguros, porque yo imagino que pensarían, bueno, y si mañana Dios no nos manda la comida, entonces no, pues vamos a acumularla aquí, vamos a tenerla aquí, vamos a guardarla. Pero ¿qué fue eso? Fue desconfiar de la provisión de Dios, fue desconfiar de la seguridad en Dios y hacer que vieran que era mejor que ellos guardaran. Pero ¿qué hizo Dios? Hizo que les tuviera la comida, para que se dieran cuenta que si Dios ha prometido sustentarte, Dios te va a sustentar. Pero hay momentos en que a veces te sustenta con un buen bistec, un buen pedazo de carne, pero hay veces que te va a sustentar tal vez solo con arroz. Entonces, Él sabe sus tiempos, Él sabe los procesos, Él sabe las pruebas en las que tiene contigo, pero su amor nunca va a cambiar, su provisión nunca va a cambiar, y los planes buenos de prosperidad, de abundancia, de finanzas que tiene para ti, nunca van a cambiar. Ahora, el sistema del mundo en el manejo del dinero te dice que el dinero es para alcanzar la independencia, para que hagas lo que quieras. En cambio, el dinero en el sistema de Dios y en el sistema de reino es para que aprendas a depender de Él, para que aprendas a ser agradecido con Él, a ser dependiente de Dios. Porque el mayor riesgo que nosotros tenemos como cristianos es cuando viene el éxito. Cuando estamos ahí comiendo cebolla, bueno, no hay problema, estamos comiendo cebolla, bueno, pero cuando ya estamos comiendo bien rico, entonces ahí sí nos olvidamos de las cebollas y nos olvidamos de quién nos hace comer bien rico. Por eso el reto de nosotros como cristianos es mantener nuestro corazón puro y nuestro corazón dependiendo de Dios, con confianza en Dios y seguridad en Dios, aunque estemos en el éxito, aunque estemos en la prosperidad, aunque estemos en las finanzas abundantes, porque recordemos que de acuerdo a Dios, el sistema de Dios hace que las finanzas en el reino tengan propósito. Entonces, en el mundo, el sistema del mundo nos dice que el dinero es para alcanzar el éxito, para que tengamos fama, para que, mejor dicho, la gente nos reconozca. Bueno, en cambio, el sistema de Dios, el dinero nos dice, el sistema de Dios para el dinero nos dice que Él nos da el dinero para que seamos agradecidos, para que podamos ser agradecidos, para que podamos incluso bendecir a otras personas que están pasando por necesidad y por dificultades. Entonces, en el sistema del mundo, el dinero sirve o nos dice que sirve para obtener poder personal. Pero en el sistema del reino de Dios, el dinero sirve para demostrar el poder de Dios. En el sistema del mundo, en el sistema de este mundo, el dinero nos dice que sirve para edificar un reino personal. Pero en el sistema del reino, en el sistema de Dios, el dinero es para avanzar el reino de Dios. Entonces estamos viendo
Hay una gran diferencia en cómo se maneja el dinero a nivel del sistema del mundo y cómo se maneja el dinero en el sistema del reino, en el sistema de Dios. Como mayordomos de los recursos financieros de Dios, debemos entender que no servimos al dinero, sino a Dios y a sus propósitos. En Mateo 6:24 nos dice, ninguno puede, volver y repetimos, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, el dinero no es nuestro amo, no es nuestro dueño, no debe gobernarnos ni dominarnos, porque el amor al dinero produce miedo de que se acabe y el deseo avaricioso de tener más. El dueño del dinero, el que nos provee, el que nos da, es Dios. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males, volvemos a repetirlo, es el amor al dinero. El dinero no es malo, el dinero no está mal quererlo y tenerlo. El problema está en el amor al dinero. Debemos hacer con el dinero lo que Dios nos diga que hagamos con él. Dios espera que cuidemos todo lo que nos da. La familia, la vida, la salud, la empresa, el negocio, todo lo que Dios nos da, el llamado, el ministerio, todo lo bueno que Dios nos da, Él espera que seamos buenos mayordomos y lo cuidemos. Entonces, como mayordomos de Dios, somos responsables, tenemos la responsabilidad de cuidar todo lo que Él nos da. Nuestra función como mayordomos de los recursos de Dios implica organizar, tener orden con lo que Él nos da, pero también cuidar lo que Él nos da. Por eso somos responsables de lo que Dios nos encomienda. Y tenemos que recordar que el mayordomo no es el dueño. El mayordomo no es el dueño. Como mayordomos no somos los dueños de la casa. El mayordomo es al que el dueño le entrega la autoridad de todo lo que tiene. Sí tenemos autoridad para ejercer la mayordomía en lo que Dios nos da, pero no somos los dueños. Es decir, el dueño nos entrega en su poder como mayordomos todo lo que tenemos para que hagamos buen uso de ellos. Es decir, el dueño le entrega en su poder al mayordomo todo lo que tiene para que haga buen uso de ello. Cuando nosotros leemos Lucas 16, estamos viendo que Jesús le dice a sus discípulos acerca de la parábola del mayordomo infiel. Y dice, había un hombre, empezando en el versículo 1, dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Qué significa disipador? Que deshizo, desapareció los bienes. Disipar los bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o estimará al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces, ¿qué hizo el mayordomo? Hizo desaparecer poco a poco los bienes del dueño, los disipó, los desapareció. El mayordomo no es el dueño, volvemos a repetirlo, sino que cuida responsablemente los bienes del propietario. Nehemías 13:13 nos dice, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías,
porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Segunda de Crónicas 34:10 nos dice, y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Segunda de Crónicas 34:12 nos dice, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos, Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari y Zacarías, y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. Segunda de Crónicas 34:13 nos dice, y también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Un requisito indiscutible de la mayordomía es la fidelidad. ¿Qué tan fiel eres con los recursos que Dios te está dando? Por eso Mateo 25:21 nos dice, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Nos recuerda, este pasaje nos recuerda que primero debemos ser fieles en lo poco para que podamos ser fieles en lo mucho. Y a veces queremos entrar de primerazo a lo mucho, sin haber sido fieles en lo poco. Entonces, ¿qué nos garantiza? ¿Qué le garantiza a Dios? Que cuando entremos de primerazo a lo mucho, vamos a poder ser buenos mayordomos de eso mucho que nos da y no lo vayamos a disipar. Dios no nos va a entregar nada que no sepamos cuidar y hacer buen uso. Dios no nos va a entregar nada que no sepamos cuidar y hacer buen uso. No somos los dueños, así que no podemos quitarle el lugar a Dios. Por eso debemos consultar con Él todas las decisiones financieras. Si nosotros consultáramos con Él todas nuestras decisiones financieras, ténganlo por seguro que no cometeríamos errores. O por lo menos minimizaríamos los errores si en algún momento pensáramos que Él nos dijo algo y veamos a ver que no nos lo dijo. Pero minimizamos los errores cuando nosotros le consultamos nuestras decisiones financieras a Dios. Somos herederos de sus promesas, pero no los dueños del cielo ni de la tierra. No somos los dueños. La palabra de Dios dice que somos herederos de sus promesas junto con Cristo, pero nosotros no somos los dueños del cielo. Ahora, las personas que no ejercen mayordomía presentan las siguientes características. Primero, deshonestidad. Hacen pequeños o grandes engaños que aparentemente pasan desapercibidos para tener más dinero. Segundo, son facilistas. Piensan que pueden hacerse ricos de la noche a la mañana y caen en todo tipo de estafas. Tercero, impulsividad. Son impulsivos. No pueden resistirse a comprar lujos o comprar cosas en vez de cosas necesarias. Codicia. Tienen codicia. Viven descontentos con lo que tienen, teniendo el deseo envidioso de tener lo que otros tienen. Hay enojo. Se enojan con los demás por su situación financiera, porque no tienen lo que merecen. Incluso hasta se enojan con Dios porque no les da lo que merecen. Inseguridad. Piensan que el dinero les puede dar la seguridad, la felicidad y la aceptación que ellos necesitan. Y vamos a ver qué hace que no sean buenos mayordomos. Ansiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona que no ejerce la mayordomía, que tiene ansiedad. ¿Por qué? Porque duda de la provisión de Dios. Entonces vive con una constante preocupación, con constante temor, viendo a ver cómo resuelvo, porque entonces, claro, no confío en Dios. Desorden y desequilibrio. Viven en función del trabajo y la necesidad de obtener mayores ganancias, de pronto con una remuneración laboral o con lo que puedan conseguir, pero no descansan ni disfrutan de lo que trabajan, como dice Ezequiel, como dice Eclesiastés que lo leímos.
que es un don de Dios que podamos disfrutar de nuestro trabajo. Entonces, Ezequiel 27 dice, los jefes de la ciudad son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y destruir vidas con tal de lograr ganancias injustas. Entonces, si no estamos teniendo buena mayordomía, es porque estamos teniendo alguna de estas características. Hay que reflexionar acerca de eso. La sabiduría nos dice que no pongamos como una prioridad el hacernos ricos. No pongamos como una prioridad el hacernos ricos. El rey Salomón dice en Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Proverbios 28:6 dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Eclesiastés 5:12 dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. La sabiduría nos dice que no pongamos nuestro corazón en las riquezas ni confiemos en ellas. El rey David dice en Salmo 62:10, no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. A veces no recibimos más porque estamos poniendo nuestro corazón en el dinero, en lo que tenemos, en lo que queremos más. Y Dios conoce los corazones, a Dios no lo podemos engañar, lo vimos como una verdad. Dios sabe a quién darle de acuerdo a la capacidad de su corazón. Salmo 52:7 nos dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Salomón dice en Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Cuando aceptamos que somos mayordomos de los recursos financieros de Dios, podemos entender que el dinero no es para disiparlo, sino para cumplir los propósitos de Dios. Nuestra actitud hacia el dinero debe reflejar lo que creemos hacia el dinero. Si nosotros creemos que el dueño del dinero es de Dios y que Él es el que nos lo da, entonces nuestra actitud hacia el dinero va a ser diferente. Va a coincidir con lo que nosotros creemos y lo vamos a manejar de acuerdo a esa verdad. La mayordomía se ejerce en el corazón. La mayordomía se ejerce en el corazón. No es con el conocimiento, es con el corazón. En darle la prioridad a Dios y amarlo a Él por encima de lo que se puede obtener por medio de la riqueza. Si tu corazón está cumpliendo con el primer mandamiento, que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, entonces no va a haber equivocación de que cuando Dios te dé lo que quiere darte, entonces tu corazón va a permitir ejercer esa mayordomía de acuerdo a lo que tú sabes le agrada a Dios y de acuerdo a lo que Dios te está indicando que hagas, y no de acuerdo a lo que tus deseos o el mundo te digan que tienes que hacer con el dinero. Ninguna persona puede amar con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente a Dios si esa persona está apegada al dinero. Es claro que la mayordomía está determinada por amar a Dios primero y no al dinero o lo que el dinero nos pueda dar. Por creer que no es el dinero el que nos puede dar todo lo que queremos, sino que es Dios el que nos da lo que necesitamos y anhelamos. Miren, Dios sí cumple los anhelos del corazón. Dios sí cumple anhelos grandes del corazón. Dios sí quiere darnos riquezas. Dios sí anhela que nosotros tengamos riquezas para extender su reino. Pero si nuestro corazón no está preparado para ejercer la mayordomía, vamos a disipar todo lo que Él nos da. Y ya nos ha pasado seguramente. Ya tú has podido recordar que has tenido dinero y que con la misma se ha ido. ¿Por qué? Porque tu corazón
no estaba ejerciendo la mayordomía y no tenías la verdad de que Dios es el dueño de lo que tenemos y que tienes que consultarle a Dios qué es lo que tienes que hacer con el dinero, porque el dinero tiene propósito. A veces el dinero tiene nombres claros de qué es lo que Dios quiere que hagamos con él. Prácticamente el dinero ya tiene nombre. No es solamente la falda o el pantalón que nos gustó o la chaqueta que nos gustó. A veces es algo mucho más profundo que eso, pero eso no quiere decir que Dios no nos pueda dar la falda que queremos o el pantalón que queremos o incluso el carro que nos gustaría tener. Entonces, debemos tener un corazón agradecido y contento ante lo que Dios nos da y no un corazón impulsivo y descontrolado que busca conseguir con el dinero lo que Dios no nos da. Por eso es importante entender que para ejercer la mayordomía necesitamos el contentamiento y el dominio propio. Contentamiento y dominio propio. El contentamiento protege el corazón de la avaricia y el materialismo porque le da paso a la gratitud. Por eso debemos tener un corazón agradecido y contento y no un corazón impulsivo y descontrolado. El dominio propio evita el impulso compulsivo de comprar por comprar. El dominio propio evita que compremos por deseo en lugar de comprar por la necesidad o por el propósito que tenemos. La falta de autocontrol hace que no podamos contenernos para dejar de comprar compulsivamente lo que no necesitamos. Esto hace que tengamos muchas cosas, pero con la billetera vacía y las tarjetas de crédito repletas. El codiciar y envidiar lo que otros tienen nos hace también comprar lo que no necesitamos y nos impide tener contentamiento con lo que Dios nos da. Entonces, no es que vamos a vivir como lo vimos desde un principio en la mentira de que hay que vivir pobres y escasos, no. Pero tenemos que también tener cuidado en qué nos gastamos el dinero, porque hay veces que lo gastamos en cosas que realmente no necesitamos y le estamos quitando espacio a lo que sí verdaderamente necesitamos. Entonces, ¿qué tal las personas que se gastan todo el dinero comprándose, por decir algo, el último televisor que salió, pero al día siguiente no tienen con qué comer? Porque entonces se les olvidó tener el presupuesto o sacar para poder comprar lo que necesitaban comer. Entonces, no es que no podamos comprar, es que tenemos que tener control y dominio propio del Espíritu Santo para poder saber qué comprar, en qué tiempo comprar, o sea, si podemos comprar, porque hay temporadas en las que no es sabio comprar, hay temporadas en que sí es sabio comprar, hay temporadas en las que Dios nos va a decir, mira, aquí están las promociones, hay otras temporadas en que podemos comprar las cosas mucho más caras que si nos esperamos a cuando estén en promoción. Entonces tenemos que entender que debemos tener autocontrol y no podemos comprar impulsivamente. Hay personas, sobre todo las mujeres, tenemos tendencia a comprar compulsivamente. Tenemos 20 zapatos, pero vimos el 21 que nos gustó, no nos alcanzan ni los pies para ponernos los 20, pero compremos otro. Y cuando vinimos a ver, se dañaron, se pudrieron, bueno, nunca nos los ponemos y están ocupando espacio. Incluso están ocupando espacio y están ocupando tal vez un lugar de una persona que verdaderamente necesita los zapatos. Entonces es como entender los propósitos de Dios y entender que no podemos caer en la impulsividad, en comprar por comprar y en llenarnos de cosas que no necesitamos y que después se van a dañar o que van a estar ocupando espacio a otras que sí necesitamos. Ahora, contentamiento no es lo mismo que conformismo. El conformista no necesariamente está contento con lo que tiene, sino que por comodidad se queda en la mediocridad porque tiene temor a fracasar en alcanzar más. Y no quiere al fin y al cabo esforzarse para no salir del facilismo que se ha convertido en su seguridad. Ese es el conformista. Pero el contentamiento tiene que ver con no estar triste
por la situación en la que te encuentras ahora, sino estar satisfecho, agradecido y complacido con lo que se tiene hoy, pero sabiendo que mañana Dios dará algo mejor y que vendrá algo mejor. Por eso Hebreos 13:5 nos dice, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Filipenses 4:11 nos dice, no lo digo porque tenga escasez, esto es el apóstol Pablo diciendo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La mayordomía implica contentamiento y dominio propio. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú tienes dominio propio y no eres impulsivo, no vas a disipar todo lo que Dios te da. La mayordomía implica reconocer la soberanía de Dios. A algunos les dará mucho y a otros poco. Entonces no nos estemos comparando, no estemos envidiando, no estemos rezongándole a Dios ni quejándonos, porque a uno le da mucho y al otro poco. Tenemos que entender la soberanía de Dios. Dios conoce los corazones, Dios sabe por qué a uno le da mucho y por qué al otro le da poco. Incluso porque al que tiene poco hasta le quita y porque al que tiene mucho hasta le aumenta. Entonces no podemos caer en cuestionar la sabiduría de Dios. Solamente tenemos que prepararnos para ejercer la mayordomía y ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Porque como dice, lo leímos, como dice la palabra, si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho, porque Dios está probando a la larga nuestra fidelidad en todas las áreas de la vida. No, si no eres fiel con un hijo, Dios no te va a mandar otro. Y si no eres fiel con 2 hijos, no te va a mandar pues 4. Entonces hay que entender que primero tenemos que ser fiel siempre en lo poco, nunca en lo mucho. Si no sabes manejar el carrito pequeñito, ¿cómo te va a dar una camioneta grande para que te estrelles por ahí, para que te estrelles por ahí? Entonces no, hay que entender la soberanía de Dios. Y esto de la mayordomía también tiene que ver, estamos hablando de finanzas, pero no solo con las finanzas, porque si tú no sabes ejercer mayordomía, incluso con tu familia, incluso con tu salud, en tu vida, en lo poco que puedas tener, cómo Dios te va a llevar a lo mucho. Entonces, tenemos que entender que hay un requisito de fidelidad que tenemos que ejercer con la mayordomía, así como sabiduría. Porque a la larga la mayordomía es una relación de confianza entre el dueño y el mayordomo. Un dueño no va a poner a un mayordomo para que le maneje toda su casa si no confía en él, porque si no le muestra que no le va a terminar haciéndole pagar más luz, más agua, que no le va a gastar toda la comida que tiene y que no le va a dejar la casa vuelta a nada, entonces ¿cómo lo va a poner a que le maneje la casa? Entonces tengamos en cuenta que la relación que hay entre Dios y nosotros como mayordomos es una relación de confianza. Dios necesita confiar en que nosotros vamos a ser buenos mayordomos de lo que Él nos da o nos va a dar. Entonces viene la pregunta, ¿qué tanta confianza tiene Dios en tu mayordomía? ¿Dios puede confiar en que no disipará sus recursos financieros? Si Dios te diera ahora todo lo que tú le has pedido y te diera muchísimo dinero, Dios podría estar tranquilo y confiando en tu mayordomía. Dios podría estar confiado en que no vas a disipar y que ya mañana se te va a acabar todo y que no hiciste con eso lo que no debías hacer, sino lo que Dios quería que hiciera. Entonces, es importante entender que hay una relación de confianza. Por eso, las finanzas siempre van a ser probadas en la confianza en Dios. Dios siempre te va a poner a estirarte como si fueras un caucho para que Él pueda probar qué tanto puede confiar en ti, qué tanto tú confías en Él y qué tanto Él puede confiar en ti. Las pruebas de las finanzas, cuando Dios nos prueba en respecto a las finanzas, siempre tiene que ver con confianza. ¿Confiamos en Dios? ¿Dios confía en nosotros? Esas son las pruebas de las finanzas. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que ganarnos la confianza de Dios. Muchas veces esa confianza no la ganamos cuando estamos en lo poco. Como habíamos hablado, no somos fieles en lo poco. No ganamos la confianza de Dios haciendo buen uso de lo poco que Él nos da.
entonces ¿cómo va a confiarnos Dios lo mucho? Entonces, tenemos que ganarnos la confianza de Dios y esa confianza no la ganamos en lo poco. ¿Estamos confiando nosotros en Dios cuando estamos en lo poco? ¿Dios puede confiar en nosotros cuando estamos en lo poco? Porque de esa forma es que vamos a pasar a lo mucho. La mayordomía implica orden, obedecer los principios bíblicos, tener fidelidad y lealtad a Dios. No importa cómo haya sido tu pasado, aún estás a tiempo de poder usar los recursos financieros que Dios te da de una forma responsable y saludable como Él espera que lo hagas. Lucas 12:42, ya para terminar, nos recuerda, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? En otra versión dice, dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Entonces es la misma pregunta que podríamos hacernos. ¿Quién de nosotros es el mayordomo fiel y atento al que Dios lo va a dejar encargado de las riquezas que quiere dar? Cada uno de nosotros tiene asignadas, destinadas riquezas que Dios quiere darnos. Pero la pregunta es, ¿estamos siendo buenos mayordomos? ¿Vamos a poder ser buenos mayordomos de esa riqueza? ¿Dios puede confiar en nosotros? ¿Nosotros confiamos en Dios? Esas son las preguntas que tenemos que mantener recordando. Bueno, ya terminamos.